Estados Unidos está ejecutando personas sin juicio en el mar, pescadores o supuestos narcos o ambos. En las últimas semanas, decenas de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico han sido atacadas por las fuerzas estadounidenses, acciones que han dejado más de 60 muertos. La ONU y organizaciones de derechos humanos afirman que esto podría ser un caso de ejecuciones extrajudiciales ordenadas por el gobierno de Donald Trump. Hoy le contamos qué está pasando, quiénes están denunciando estas muertes y si Estados Unidos está violando el derecho internacional. Todo comenzó cuando Estados Unidos anunció que reforzaría operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico. De acuerdo con la Casa Blanca, estas embarcaciones pertenecen a carteles latinoamericanos, a los que incluso ha catalogado como organizaciones terroristas. Desde entonces, buques y aviones han interceptado distintas lanchas y embarcaciones, pero acá viene el problema. En lugar de capturar a los tripulantes, los están matando en esas operaciones. En apenas semanas, más de 60 personas han muerto por estos ataques, según cifras recogidas por la ONU. Otras organizaciones hablan incluso de más de 65 muertos. Esta cifra supera la de varias operaciones antinarcóticos que han adelantado países latinoamericanos durante los últimos años. Y todo sin juicios, sin identificación clara, sin evidencia presentada públicamente. ¿Qué dice la ONU? La voz más fuerte en este caso es la de Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En un comunicado dijo que esos ataques representan, abro comillas, ejecuciones extrajudiciales y pidió a Washington detenerlos inmediatamente. Según Turk, estas muertes ocurrieron en circunstancias sin justificación dentro del derecho internacional. Dice claramente en su publicación, el uso intencional de fuerza letal solo es aceptable si hay amenaza inminente para la vida. Pero no hay evidencia de que estas personas estuvieran representando una amenaza. En ese mismo sentido se pronunció Ravina Shamdasani, quien es la portavoz principal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has said that airstrikes by the United States of America on boats in the Caribbean and in the Pacific violate international human rights law. Over 60 people have reportedly been killed in a continuing series of attacks carried out by U.S. armed forces against boats in the Caribbean and the Pacific since early September, in circumstances that the UN Human Rights Chief says find no justification in international law. These attacks and their mounting human cost are unacceptable. The U.S. must halt such attacks and take all measures necessary to prevent the extrajudicial killing of people aboard these boats, whatever the criminal conduct alleged against them. Under international human rights law, the intentional use of lethal force is only permissible as a last resort against individuals who pose an imminent threat to life. The High Commissioner calls for prompt, independent and transparent investigations into these attacks. Lo más grave, sin duda, es que los familiares aseguran que varios de los muertos eran pescadores y no narcotraficantes. ¿Qué dice sobre esto Human Rights Watch? Pues la directora para las Américas de esta organización, Juanita Gobertus, coincide que se trata justamente de ejecuciones extrajudiciales. Esta organización señala que Estados Unidos ha realizado 9 ataques con al menos 39 muertos confirmados, sin juicios y sin capturas, y advierte que ni siquiera si los ataques fueran en aguas internacionales se justificarían. Son ataques contra embarcaciones, como usted dice, presuntamente que traficaban drogas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista jurídico y teniendo en cuenta las obligaciones de Estados Unidos en materia de derecho internacional de derechos humanos, estos ataques, independientemente de si allí había o no narcotraficantes, constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela, ni con Colombia, ni mucho menos con distintos grupos criminales. Lo que hay aquí, si acaso, es criminalidad organizada que tiene que ser enfrentada con todo el peso de la ley. Lo que corresponde son operaciones de interdicción marítima, intentos por capturar a estas personas y procesarlas judicialmente. Pero asesinarlos, matarlos sin ninguna posibilidad de enfrentar un juicio es lo que internacionalmente se conoce como una ejecución extrajudicial. La abogada también resalta algo preocupante. Estados Unidos no reconoce la Corte Penal Internacional ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto deja a las víctimas sin instancias claras para exigir justicia.
necesitamos, y es parte en lo que estamos muchas organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch incluido, documentando estos casos para entender exactamente dónde se cometieron y contra personas de qué países. Porque efectivamente, en la medida en la que allí haya personas de distintas nacionalidades, por ejemplo, colombianos, personas de Trinidad y Tobago, se desprenden jurisdicciones en estos países para poder investigar estos hechos. En el pasado, las propias Cortes de Estados Unidos, frente a abusos, por ejemplo, en su momento en Guantánamo o las torturas de Abu Ghraib, tomó decisiones para ir ampliando competencias de lo que podía ser juzgado en Estados Unidos. Este es un caso muy difícil justamente porque en la información que tenemos hasta el momento parecería ser en aguas internacionales, pero lo que no puede suceder es que simplemente Estados Unidos diga, no tengo ningún problema, asesino a personas sin judicializarlas, y que no tengamos una movilización por hacer que estas personas, particularmente bajo el gobierno de Estados Unidos, rindan cuentos por estos hechos. ¿Es legal lo que está pasando? ¿Puede Estados Unidos bombardear embarcaciones en alta mar solo porque sospecha que transportan droga? Pues expertos coinciden en que no. Atacar sin verificar, sin capturar y sin juicio viola las normas internacionales. Esto tampoco es una guerra declarada y no hay evidencia formal sobre vínculos con carteles o amenazas inmediatas. No hay conflicto armado, no hay amenaza inminente y no hay debido proceso. La forma en la cual el gobierno Trump viene escribiendo esto como un conflicto armado sería, digamos, la característica que permitiría hacer un uso de la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario, es decir, la idea de que este es un contexto de guerra. Sin embargo, el derecho internacional humanitario y su particular intérprete, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha señalado que la existencia de un conflicto armado no depende de una declaración política, sino de unas características objetivas sobre el nivel de organización y nivel de hostilidad, justamente para diferenciar criminalidad común de contextos reales de conflicto armado. Si esto no fuera poco, por lo cual, insisto, la declaración política de Trump no es suficiente, a nivel doméstico dentro de Estados Unidos existe un procedimiento que requiere autorización de Congreso para establecer que Estados Unidos está en guerra con algún país o con un grupo en particular. Y ese procedimiento no se ha surtido. Trump no ha ido al Congreso a generar esa autorización, con lo cual pues este es doblemente ilegal, no cumple con los estándares internacionales y no cumple con los estándares domésticos dentro de Estados Unidos para considerar que existe un conflicto armado. El factor Venezuela. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado. Trump dijo que los días de Maduro, por ejemplo, están contados, pero afirmó que no cree que habrá una guerra. No, se trata de muchas cosas. Este es un país que ha permitido que sus prisiones se vacíen en nuestro país. Para mí eso sería casi lo más importante. En lo que respecta a Venezuela en particular, ¿los días de Maduro como presidente están contados? Yo diría que sí, creo que sí. Aún así, desde Washington se han desplegado barcos de guerra, han realizado más de 15 ataques y hasta se autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Maduro, por su parte, asegura que esto es un pretexto para cambiar el régimen y quedarse con el petróleo de su país. Si se confirma que Estados Unidos está matando personas sin juicio, estaríamos frente a uno de los episodios más graves de violación de derechos humanos en la región en décadas. Por eso la ONU pide investigaciones independientes y transparentes para determinar qué ocurrió y quiénes murieron realmente. La pregunta es, ¿estamos ante una guerra contra el narcotráfico o ante ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué opina usted? Lo leemos en los comentarios.